My presentation will be in Spanish. Bueno, además de la presentación, es como una historia que les quiero contar por el interés de los contaminantes emergentes. Desde hace aproximadamente 8 o 9 años empezamos en el Instituto de Ingeniería de la UNAM con la preocupación de este grupo de contaminantes. Entonces, les voy a contar cómo comenzó todo. Nada más para recordar estos contaminantes, bueno, actualmente nos están dando cabida a su estudio porque antes los consumíamos tal vez sin la conciencia de que en algún momento pudieran tener alguna repercusión. Entonces, los fármacos, bueno, al menos en México muchos son de venta libre y los consumimos normalmente. Y después los encontramos en el agua, vamos a ver. Algunos que son potencialmente disruptores endocrinos porque no se tiene la certeza en algunos casos, pero en otros ya existe la evidencia de que son precisamente disruptores. Entonces, este grupo de contaminantes, ¿cómo llegan al agua y por qué la importancia? Hay muchos caminos de estos contaminantes que pueden llegar desde el agua superficial hasta el agua subterránea y por lo tanto pueden ser potencialmente, no sé si es esto, una fuente ya en el agua que tomamos. Y como vemos, pueden ser muchos de los caminos que pueden llegar hasta el agua superficial, hasta el agua subterránea, y entonces necesitamos saber si en las fuentes de abastecimiento los vamos a encontrar. Desafortunadamente nosotros en México solo tenemos un proceso de tratamiento para hacer el agua potable de tipo convencional. Y hemos visto que la tecnología que se requiere es mucho más avanzada para asegurar la eliminación de estos contaminantes en las fuentes de abastecimiento y potencialmente en el agua potable. Y solo para recordar el concepto, ¿por qué nos inquieta? Porque antes tal vez la química analítica no estaba tan avanzada y no podíamos verlos, no es que no estuvieran presentes. Entonces, ahora nosotros nos hemos dado cuenta que existe este riesgo a la salud y es potencial, pero gracias a que hemos encontrado estos contaminantes a nivel de trazas. Y entonces, bueno, pues ahora sí ya podemos cuantificar hasta niveles de partes por trillón incluso, algunos de estos que pueden tener algún tipo de repercusión en la salud, ¿no? Algunos de ellos los describimos aquí y vamos a ver posteriormente que los hemos encontrado. Bueno, en el grupo nosotros comenzamos desde cero, sin saber absolutamente nada de ellos, y comenzamos desarrollando una metodología analítica para su determinación con los recursos que tenemos en el laboratorio. Porque si bien es posible la determinación ya por cromatografía de masas y espectrometría, cromatografía líquida y espectrometría de masas, nosotros solo contábamos con un cromatógrafo de gases, con un espectrofotómetro. Entonces, pues hicimos un análisis de un grupo de compuestos de fármacos y de potenciales disruptores endocrinos, hicimos muestreos, hicimos toda la metodología analítica, la validamos y entonces sí ya nos fuimos a campo a ver si los encontrábamos en diferentes. Estas son las condiciones analíticas que tenemos para cada grupo de compuestos. Si se fijan aquí en este caso, tenemos fármacos y bueno, un plaguicida que tiene
la característica química que no, lo podíamos extraer con todos los demás fármacos. Y después los disruptores endocrinos potenciales, algunos de ellos de la familia de los heftalatos, butil bencileftalato y dietilheftalato, bisfenol A, triclosano, y 3 hormonas. Esta es la metodología analítica que hemos desarrollado y validado en el laboratorio del Instituto de Ingeniería. Entonces tenemos una extracción en fase sólida, después hacemos una derivatización y ya podemos leerlos, o bueno, verlos por medio de cromatografía de gases, espectrometría de masas. Después, bueno, estos son los datos de la validación, tanto para el instrumento, digamos, los límites de detección, el agua de manantial y el agua residual. Entonces, bueno, ya con toda esta metodología probada y validada, entonces sí nos fuimos a una zona. Ahora les cuento la otra historia. La otra historia es que la Ciudad de México, desafortunadamente, y además de todos los problemas que tiene, no tenemos nosotros una infraestructura de tratamiento suficiente para toda la ciudad, lo que conlleva que la mayoría del agua residual de la Ciudad de México, con 20 millones de habitantes aproximadamente, se va desde la ciudad a una zona que está aproximadamente a 90 kilómetros de la ciudad. Este es el principal canal donde llega el agua residual. Esta agua residual después se distribuye por medio de canales de riego hacia una zona que originalmente era semidesértica y que ahora es una región altamente fértil. Dada la calidad del agua, que tiene principalmente materia orgánica, pero que vamos a ver que haya algunas otras cosas. Entonces, este es un ejemplo de reuso indirecto y con un éxito relativo, ¿no? La saturación del suelo, después de haber enviado todo el agua residual hasta esta zona del país, ha provocado el surgimiento de manantiales. Estos manantiales, bueno, uno los ve y son aparentemente limpios. La apariencia al menos así lo dicta. Y bueno, dado que no tiene aparentemente mayores problemas, sirve como fuente de abastecimiento para las comunidades vecinas de aproximadamente 500,000 personas que viven ahí. Pero esto tiene un riesgo potencial para la salud porque solo se hacen análisis, digamos, básicos. Y en general en el país, y aquí en este caso particular, lo único que hacen es desinfectarla con cloro. O sea, es cloración exclusivamente. Entonces, bueno, todo esto nos llevó a la idea de ver, bueno, aquí hay un mapa de la Ciudad de México, se va por los canales y llega a toda esta que es la zona precisamente de riego. Y aquí tenemos algunos de los lugares donde hicimos el muestreo, tanto en el agua residual como en el agua de los manantiales. Estos son los resultados que obtuvimos. Por ejemplo, en el agua residual encontramos concentraciones, lo más alto que encontramos fue del naproxeno y de nonilfenoles y dietilhexileftalato. Afortunadamente, el suelo está funcionando como un filtro natural y si nos fijamos, tenemos en microgramos por litro y aquí el reporte ya es en nanogramos por litro en los manantiales. Entonces el suelo nos está ayudando precisamente a hacer una transformación, no sabemos si eliminación, pero al menos una transformación de algunos de los contaminantes emergentes a través del suelo. Entonces, bueno, esa es la buena noticia. Aquí, digamos que está resumido,
prácticamente encontramos todos los contaminantes en el agua residual y bueno, lo que les mencionaba, los nonilfenoles y el dietilexilftalato son los que hemos encontrado en mayor concentración y en el caso de las hormonas la concentración es muy baja, entonces aparentemente no hay riesgo. Después es una situación muy particular la que hacemos. La Ciudad de México requiere de agua potable y de agua para abastecer a toda su comunidad. Sin embargo, no somos capaces de hacer un reuso interno que podríamos tener la materia prima. Y entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a la importación de agua, son aproximadamente 150 kilómetros y además hay que vencer una altura de 1100 metros para abastecer el agua desde estas presas a una de las plantas potabilizadoras más grandes de Latinoamérica, que es el sistema Cutzamala, y de ahí bombearlo para abastecer parte a la Ciudad de México. La otra parte, y la más importante, es a través precisamente de los acuíferos. La mayor parte del agua que abastece a la Ciudad de México es a través de los acuíferos, a través de pozos. Entonces, bueno, ya habíamos visto que en el agua residual sí había, ahora el reto era ver si el agua si en el agua de abastecimiento de la ciudad también encontrábamos los contaminantes emergentes. De lo que fue un sistema integral y racional de gestión del agua en la época de los aztecas, ahora tenemos que hacer grandes esfuerzos para el abastecimiento y el manejo tanto del agua que nos abastece como para la descarga del agua residual. Entonces, después de tener el ejemplo cuasi perfecto para las condiciones en las que se encontraban los aztecas, ahora nos tenemos que enfrentar a una serie de problemas bastante severos. Aquí, por ejemplo, las baterías de pozos, las zonas conurbadas, que bueno, ya están invadidas ahí también fuimos a muestrear. Entonces, después de gozar de mucha agua, ahora tenemos una gran escasez en la ciudad. Este es el sistema de potabilización que tenemos, aproximadamente son 20 metros cúbicos por segundo en la planta potabilizadora, es un sistema convencional de potabilización y la etapa final, bueno, es el cloro y después el bombeo, como les mostraba en el diagrama. Y aquí el reto es saber si el agua de todas estas fuentes también tenía los contaminantes emergentes. Para ello, pues vamos a buscar todos ellos en diferentes puntos de abastecimiento, desde las presas que abastecen el sistema Cutzamala hasta las diferentes baterías de pozos. Y bueno, aquí estamos la ubicación, está el país, está la Ciudad de México y bueno, esta es la zona que estuvimos haciendo el monitoreo. Bueno, en este caso, en el agua subterránea encontramos ácido salicílico, diclofenaco, nonilfenoles, triclosan, dietilexilftalato, el otro ftalato, bisfenol A, a concentraciones mayores del límite de detección de la técnica analítica validada. Y en el caso de el agua subterránea, las concentraciones más altas fueron de ácido salicílico y dietilexilftalato, que en este caso, este último sí está comprobado que es un disruptor endocrino. En este caso, lo que detectamos es que precisamente la alta concentración que habíamos detectado de algunos de los compuestos en algunos de los pozos, por ejemplo, fue que tienen alguna infiltración, por ejemplo, del agua residual. Esta es una foto real, este es un pozo y aquí pasa un canal de agua residual. Y precisamente en donde encontramos un mayor contenido de contaminantes emergentes es en el norte del
de la ciudad, no sé si recordarán el mapa, que es precisamente por donde desalojamos el agua residual. Adicionalmente, y tenemos ahí la preocupación que encontramos altos niveles, por ejemplo, de demanda química de oxígeno, de nitratos, de fosfatos y de nitrógeno total Kjeldahl. En el caso de los nitratos tenemos la inquietud que con la cloración se puedan formar algún tipo de nitrosaminas que también sabemos que tienen riesgos para la salud. Entonces ese es el siguiente reto. Y en el caso de la demanda química de oxígeno, también con el cloro, pues existe la posibilidad de formar cloraminas y algunos otros subproductos de la desinfección. En este mapa encontramos ya un resumen de las regiones precisamente donde encontramos concentraciones mayores de los contaminantes emergentes. Precisamente en esta zona alguna vez tuvimos un relleno sanitario mal manejado que también puede tener repercusión en la calidad del acuífero. Y en esta parte es por donde desalojamos precisamente las aguas residuales. Después en el agua superficial, ahí nos encontramos que efectivamente casi todos los contaminantes emergentes están presentes a unas concentraciones relativamente mayores que en el caso del agua subterránea. Y otra vez encontramos, por ejemplo, el dietilexilftalato y los nonilfenoles como los principales contaminantes emergentes. Esta, por ejemplo, es una foto donde se ve la eutroficación, altos contenidos de nutrientes, que abastece a una planta potabilizadora. Y este es una presa también que abastece al sistema Cutzamala, este es el Valle de Bravo. Entonces, bueno, como ejemplos. Aquí en estos gráficos podemos ver los contenidos de ácido salicílico, dietilexilftalato y los nonilfenoles en los diferentes puntos que se muestrearon, tanto presas como tanques y como pozos. Los tanques en México son necesarios porque necesitamos acumular agua y después rebombearla para las diferentes zonas porque tenemos diferencias también en cuanto a las alturas para poder hacer el bombeo. Estos son precisamente los tanques que les menciono, son tanques de gran capacidad y se mezclan de diferentes fuentes de abastecimiento. Y precisamente aquí también encontramos el dietilexilftalato, el ácido salicílico y los nonilfenoles con mayor frecuencia. En esta tabla podemos resumir el rango de concentraciones a las que encontramos en agua superficial, en agua subterránea y en la mezcla de los tanques. En este caso, digamos que las concentraciones mayores las encontramos en el agua superficial, con el ácido salicílico, el naproxeno, los nonilfenoles y el dietilexilftalato. Bueno, existe un reto en todas las megaciudades del planeta para abastecer a sus habitantes. México es un gran ejemplo, con 21.4 millones de habitantes ahí, en una zona metropolitana con 8,000 kilómetros cuadrados, que además está a 2,100 metros sobre el nivel del mar, pues necesitamos aproximadamente 70 metros cúbicos por segundo para abastecer esta gran ciudad. La mayoría proviene precisamente de pozos, pero además tenemos que importar agua de cuencas vecinas. Y esto origina precisamente varios problemas, entre ellos que la Ciudad de México está teniendo un hundimiento diferencial cada año que puede afectar, y de hecho afecta a algunos de las construcciones. Y por otro lado, pues todos los problemas de tipo social por la importación del agua de otras cuencas. Aquí en la foto de en medio es un vestigio de cómo fue el México de los aztecas antes de la conquista,
y se llama Xochimilco. Aún quedan canales, desafortunadamente también están siendo ya, de hecho son Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, pero están siendo contaminados por un problema de sobrepoblación. Entonces, actualmente estamos haciendo la detección precisamente de algunos de los emergentes en esta zona de canales y en lo que se llama chinampas, que son como una especie de islas, ¿no?, ahí entre los canales, donde se cultiva todavía. Y es el único vestigio que tenemos del México antiguo. Como conclusiones, les quisiera compartir que, bueno, desafortunadamente sí hemos encontrado contaminantes emergentes en las fuentes de abastecimiento de la Ciudad de México. Pero, bueno, la buena noticia es que no es en concentraciones tan alarmantes. Y bueno, el otro reto es que además de todos los problemas que la Ciudad de México tiene, como son las fugas de los sistemas de drenaje, la importación de agua de otras cuencas, la sobreexplotación de los acuíferos y el hundimiento, tenemos concentraciones de emergentes que están en concentraciones semejantes a las reportadas en otras megaciudades. Bueno, un poco menores. Y después tenemos ahí el reto de abastecer a la ciudad con agua segura. Nosotros, bueno, desconfiamos siempre de la calidad del agua porque además las autoridades no hacen un reporte que pueda ser público. Entonces, la mayoría de la gente consume agua embotellada, consume agua, digamos, procesada, que tampoco me garantiza, al menos a mí, la calidad en realidad, porque se han encontrado también ahí problemas de contaminantes emergentes como nonilfenoles, bisfenol y diferentes tipos de ftalatos en el agua embotellada. Y hay reportes concretos. En la Ciudad de México, bueno, en México al menos está etiquetado de una forma, pues que a mí se me hace graciosa porque no es un alimento el agua, y sin embargo dice contenido nutrimental X, ¿no? Grasa, proteínas, etcétera. Entonces digo, yo lo que necesito es saber si tiene o no tiene algún tipo de contaminante, si cumple con la normativa del país, que hay una norma, la 127, donde se establecen las características y condiciones del agua para consumo humano. Y bueno, el otro reto que tenemos es que la Autoridad del Agua, que es la Comisión Nacional del Agua, pues nos dice que siempre tiene al menos la responsabilidad de desinfectar el agua y nos garantiza una concentración de cloro entre 0.2 y 1.5 miligramos por litro. Pero, dadas las condiciones en las que estamos encontrando el agua, pues tenemos la teoría de que la oxidación de estos compuestos orgánicos pueda producir algún otro tipo de contaminantes que puede ser incluso más tóxico. Entonces, como recomendaciones, nosotros proponemos pues hacer más estudios e investigaciones acerca de los contaminantes orgánicos emergentes que provienen de la cloración, los subproductos de la cloración a través de la distribución del agua. Entonces puede ser de interés y no solo por encontrar los trialometanos, que esos sí están normados, los 4 trialometanos, sino ácidos aloacéticos o las nitrosaminas, o a lo mejor encontramos otra desagradable sorpresa, eso no sabemos, pero lo quisiéramos dejar. Y otra invitación es precisamente en este foro que hace falta y es necesario precisamente conocer el estado de los contaminantes emergentes, tanto en otras partes del país de México, así como en los países de Latinoamérica. Y bueno, aquí estamos viendo que a lo mejor alguno de todos ellos, como les digo yo, de esos villanos nos pueden afectar. Quisiera agradecer al grupo del Instituto de Ingeniería, están ahí todos sus nombres, que estuvieron contribuyendo en este
análisis de la calidad del agua de las fuentes actuales de suministro y revisión de los procedimientos de potabilización, que fue patrocinado por la Autoridad del Agua en mi país, que es la Comisión Nacional del Agua. Agradezco su atención y reitero mis disculpas por la exposición en castellano.